Esta es una investigación que realizamos desde el IADEP junto a otra ONG, Trama, que venimos trabajando en distintas actividades, y básicamente es una investigación, ¿sí? Una investigación social que se basa en 472 encuestas a jóvenes de entre 15 y 20 años de la provincia de Buenos Aires, de distintas provincias, ¿sí? Escuelas de gestión estatal y demás. Se hizo en formato online y en formato presencial. ¿Sí? La idea es indagar, esta investigación es justamente indagar qué pasa, ¿sí? En las relaciones de pareja, de noviazgo, entre los pares en los jóvenes de esa edad. Hace algunas semanas tuve una charla con un psicólogo especialista en adicciones y ahí me desayunaba diciéndome que en lo que hace a la situación de drogadicción en la República Argentina, en gran cantidad, en gran medida, hay familias enteras que se drogan y que los padres le dan drogas a los hijos. Y ya me sorprendo todos los días con cosas como esta. ¿Ya en el noviazgo hay violencia de género? Sí, bueno, los diferentes estudios y casos de mujeres que padecen esta problemática de la violencia siempre se remonta al noviazgo. O sea, no es que un día el marido, novio, lo que fuera, se levantó y le pegó, digamos. Todo eso fue un proceso y siempre se remonta al noviazgo. No por ahí con el golpe o la agresión física directa, pero sí con los controles, la violencia psicológica, económica, que empieza siendo de esta manera y termina muchas veces hasta con la muerte de la mujer. Digo, Argentina tiene un índice de femicidios realmente alto. Alto, ¿no? Alto en comparación con el resto del mundo, sí. ¿En qué porcentaje estamos? Más o menos en la tabla, ¿no? En la tabla de posiciones no somos el primero. No somos el primero, no somos el último. Tampoco se mide en muchos lugares. O sea, hay un problema con el Bueno, hay otros lados que en donde lo normal es que la mujer camine 3 pasos atrás, 4 pasos atrás. Es decir, es lo normal, es legal casi, ¿no? Y además en el tema de violencia y violencia contra las mujeres específicamente hay muy pocas estadísticas, o sea, no se sabe en general la incidencia real de este problema, porque no se mide, digo, hace relativamente poco que esto empezó a ser un problema de agenda pública, con lo cual todas las políticas públicas y leyes, digamos, son relativamente nuevas. Creo que falta como una cuestión todavía de poner en números toda esta situación para que tomemos real dimensión de lo que está pasando. Es que de hecho ocurre algo particular, que cuando uno ya empieza a medir eso, empieza de alguna manera a tomar conciencia y a modificar el accionar, ¿no? Mientras haya países en donde no se mide absolutamente nada, obviamente no se va a poder modificar ningún tipo de actitud social, ¿no? Exactamente. En general, además, las estadísticas en todos los países, sean desarrollados o subdesarrollados, más o menos coinciden, y esto es un número de Naciones Unidas, que 1 de cada 4 mujeres es víctima de violencia. ¿1 de cada 4? Exactamente. No todas son violencia física, claro, digamos, o sea, me parece importante decir que la violencia verbal y esto de humillar o denigrar a la mujer también se considera violencia. También se considera violencia y además tiene un efecto muchas veces más grave que el golpe, digo, en la vida cotidiana de esa mujer, ¿no? No digo que el golpe no sea grave, ¿no? No, por sino supuesto. Que tiene como una repercusión en su salud mental y física muchas veces tan grave o más que el golpe. Y tal vez hay que tener en cuenta que por no ser violencia física, esa violencia verbal, que es casi, entre comillas, uso, ¿no?, admitida, puede ser mucho más prolongada en el tiempo y cada vez más increciendo, ¿no? Sin que por ello haya una denuncia eventualmente. Exactamente. Bueno, es interesante en relación de lo que decía Florencia, lo que preguntabas vos, Alfredo, digo, que en investigación, ¿sí?, en esta investigación que hicimos junto a jóvenes entre 15 y 20 años, la idea de la violencia, del maltrato y la violencia explícita física está, justamente por los jóvenes, está vetada, digo, hay un reconocimiento de que es algo que está mal, que no lo permitirían tanto varones como mujeres, digo, en distintos porcentajes, pero en líneas generales está reconocida como tal, pero los niveles quizás de violencia más sutiles, de violencia psicológica y demás, que es lo que manifestaba Florencia, ¿no?, también, o a través del control, los celos, esto con las redes sociales se acrecienta, como podemos ver a través de las redes, el manejo, el control, no es visualizado tan claramente como un momento o como un hito de violencia. Claro, es más, estoy viendo un 32% de los jóvenes encuestados afirma que los celos
son una manera de demostrar amor. Claro, la excusa es el celar a la otra persona y que la otra persona es importante para vos o para el que lo manifieste, ¿no? Entonces, y dice, sí, la idea y completo, si a ello sumamos el 30,9% de quienes están parcialmente de acuerdo con esta afirmación, vemos que es uno de los mitos que goza de mejor salud. Es decir, esto de los celos son una manera de demostrar amor. Sí, porque te quiero y te aporreo. Claro, exactamente, me parece que un poco esa es la línea, ¿no? Digo, y esta idea como para empezar a trabajar, digo que de hecho ya hay muchas personas que lo vienen trabajando, digo, la idea de esto, ¿no? De completarse también a través de la pareja, de la media naranja, de que el amor perfecto, digo, bueno, me cela, pero si no te quiere, digo que también pasa entre pares, digo, si no te cela un poco es porque no te quiere, ¿no? La idea de que, bueno, un poco no le importás. Exactamente, los celos demuestran importancia, amor y demás, eso un poco es lo que tratamos de investigar. Y en eso es interesante también ver la diferencia entre varones y mujeres, ¿no? ¿Qué significan los celos para unos y para otros? Porque las mujeres en general, el tema de los celos y el control, digo, el controlar el mensajito de texto, el teléfono, tiene que ver con el miedo a la pérdida, ¿no? A quedarse sin ese hombre, a quedarse solas. En cambio, en los varones tiene que ver con la dominación. Como yo soy el dueño y decido, ¿no? Entonces, eso lo pudimos desentrañar, digo, en la investigación. En las encuestas a veces nos daba parecido lo que contestaban varones y mujeres, pero hicimos también grupos de discusión con chicos y chicas, y ahí es como que veíamos estas diferencias, ¿no? ¿Qué significa para uno y para otros los celos, el control? Eso también es interesante porque también te da una pauta por dónde abordarlo con cada uno, ¿no? Sí, a mí me llama la atención esto de las redes sociales, ¿no? Que ni siquiera ya estamos hablando de temas de contacto físico con la otra persona, sino que la vigilancia es en la distancia también, ¿no? No sé, o sea, y controlar la gente que se te hace amiga, que nosotros sabemos que muchas veces uno tiene gente que ni conoce. Además, la palabra escrita muchas veces es diferente a la palabra oral, cuando uno, qué sé yo, le manda a alguien un te quiero y en realidad se lo está diciendo de modo cariñoso y el novio o la pareja lo puede estar interpretando como le mandás un te quiero a ese que era amigo tuyo o un exnovio, no sé, estoy pensando así, un supuesto, ¿no? Y el tema de las fotos también, digamos, o sea, es otro tema además, ¿no? De lo que uno escribe, qué imágenes sube, con quiénes las ven, o sea, todo es una cuestión relativamente nueva, pero que abona muchas veces todas estas cuestiones de control y celos a partir de las redes sociales. Sí, digo, nuevas, pero para los adolescentes es su lenguaje, ¿no? Sí, totalmente. La mirada nuestra como ya adultos, alguna vez fuimos adolescentes también, pero no teníamos estas formas de comunicación, entonces es como que también tenemos que aprender para saber cómo acompañarlos a ellos. Bueno, en ese sentido, digo, la encuesta tuvo esa idea, escuchar las voces de ellos, o sea, nosotros podemos pensar muchas cosas sobre estos temas, pero si no vamos a la fuente, si no vemos qué les está pasando a ellos, qué piensan ellos de estos temas, digo, todas las cosas que hagamos, que propongamos nosotros no tienen mucho sentido. Me pasó en un taller de periodismo que armé el programa de periodismo de un taller, haciendo un programa de radio, una emisora colega, y bueno, preparé algo como que a los chicos les iba a encantar. Y me di cuenta que la música que estaba pasando no tenía nada que ver con lo que querían los chicos. Claro. Pero, vamos al revés. Chicos, ¿qué música les gusta? Esta, que ni siquiera imaginaba que estaba, que existía. No que no me gustaba, que existía. Y fuimos armando un programa en función de lo que realmente les gustaba a los chicos. Y me parece que mucho de esto los adultos tenemos que aprender, porque hay veces que no les pegamos en la tecla, ni en el piano le pegamos a lo que quieren los chicos, ¿no es cierto? Y qué más que, fundamentalmente, en esa línea, ¿qué les sorprendió de toda la encuesta? En primer lugar, en la toma, cuando fuimos a hacer las encuestas en los lugares, lo primero que nos sorprendió, o al menos que notamos, era la disposición de las mujeres para hacer la encuesta. Enseguida la hacían inmediatamente, y los varones, digo, en líneas generales estamos hablando, ¿no? Digo, y los varones por eran más remolón, más vueltero, bueno, la hago, pero tengo que responder, como que hacían preguntas, repreguntas. ¿Pero el problema tenía que ver con género o de vagos? Yo no sé si de vagos o no, pero eran todos varones los que se rehusaban a hacerla. Eso lo dejo a tu criterio. No, perfecto, con la filosofía. Sí. Así es. Bien, pero porque suele ocurrir, estamos hablando de chicos de entre 15 y 20, que es muy habitual que los pibes
esto no me gusta, no lo hago directamente, ¿no? Por eso te preguntaba. Pero igual, me parece válida la diferenciación, ¿no? Sí, en realidad fue algo que notamos, digo, no tiene una rigurosidad, digo, fue algo que observamos en el momento de la toma de las encuestas, pero nos llamó particularmente la atención porque fueron varias escuelas, ¿sí? Y vamos entonces más allá. ¿Vos notás que hay mayor reticencia en el varón en tratar un tema que, aunque no lo afecte directamente, afecta el género, como es el tema de la violencia de género? Mira, en líneas generales nosotras, o al menos lo que creemos es que cuando hablamos de violencia y cuando hablamos de noviazgo y de violencia en los noviazgos, la violencia es una manifestación, digo, es un sistema, son patrones culturales, son estereotipos que se van repitiendo, que repetimos varones y mujeres a lo largo de muchísimos años, digo, no es algo que se confecciona o que se realiza en el, digo, que es de los últimos 10, 15 años. Obviamente hay patrones que se acentúan, hay dinámicas sociales que profundizan o no ciertas cuestiones. Entonces me parece que, digo, tanto los noviazgos como los distintos temas en general, entenderlos dentro de un patrón cultural, ¿no? Digo, donde las mujeres en general tenemos asignados ciertos roles y se espera que nosotras cumplamos ciertos roles, y los varones también se les ha asignado o se asignan ciertos roles y también se espera que ellos actúen de una determinada manera. Pero hace 15 años, en los últimos, el comienzo de la década, hace 14 años, el comienzo de la década, a partir de, tal vez antes, pero en el comienzo de la década se manifestó más palmariamente, en donde el varón se quedó sin trabajo y no sabe qué hacer en la casa. La mujer salió a trabajar y la mujer tampoco está preparada para bancar a un tipo que se quedó sin trabajo y está en la casa, que no sabe hacer ni la comida porque no le enseñó la mamá, ni las camas porque no le enseñó la mamá, ni lavar porque no le enseñó la mamá, ni cuidar a los hijos, que era hasta no demasiado tiempo atrás prerrogativa de la mujer, ¿no es cierto? Entonces hay como una suerte de cimbronazo, una transición en donde la mujer no está preparada para bancar a un tipo así y el hombre no está preparado para bancar a una mujer que lo mantenga, porque no consigue trabajo, a diferencia de la mujer. Es decir, es como una suerte de meter todo de nuevo en la licuadora y encontrarnos con una sociedad distinta, ¿no? ¿No lo percibe así los estudios y el tema social, básicamente con los chicos, ¿no? De hecho, digo, hay toda una línea de trabajo en políticas públicas que se llama conciliación familiar, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el estudio de qué pasa a partir de... acá fue el 2001, pero en general en la sociedad mundial pasa, en muchos países, en los desarrollados también, que el ingreso de la mujer al mercado de trabajo reorganiza toda la dinámica familiar. Debería reorganizarla. Muchas veces no la reorganiza y es la mujer la que carga con la doble y triple tarea famosa que en general se dice, que seguimos haciendo todas las tareas domésticas más el trabajo con la misma cantidad, porque no es que además trabajan 3 horas y digo, es la misma carga horaria en general, digo, las profesionales que trabajan a la par de su marido y la misma carga horaria y después llegan a su casa y tienen toda el otro par de remos largo para darle. Entonces hay como todo una idea desde la iniciativa de las políticas públicas para lograr una cuestión de conciliación y de compartir un poco más. Se trabaja como en 2 líneas. Por un lado, todo el tema de la educación desde los chicos, digamos, ¿no? Desde el jardín de infantes, de que puedan compartir juegos que supuestamente eran de varones y que sean de varones y mujeres y al revés. Y después con todo el tema de las políticas de cuidado que faciliten a las mujeres, que son las que llevan a los chicos al colegio, que cuidan a los viejos en los hogares, digo, que todo eso tenga como una mirada, ¿no? Que al ser la mujer la que lo hace, de facilitarle esa tarea, ¿no? De las cuestiones de los horarios, de flexibilizar un montón de cosas. Entonces, bueno, pero ahí está algo muy perverso por parte de las empresas que dicen a esta persona que tiene que tomarse licencia para cuidar a sus hijos, tiene que tomarse licencia para hacer nacer a sus hijos, le pagamos menos. Y sí, todavía sigue siendo una cuestión, el mercado funciona así todavía, lamentablemente, digo, y hay muchísimas organizaciones desde la OIT que luchan en contra de eso, pero todavía sigue pasando, digo, y las empresas por ahí más grandes tratan de disimularlo un poco, sí, hay otras cosas, le arman guarderías adentro del exacto, pero las trabajo. Empresas más chicas siguen teniendo esta misma
Esta misma postura. La misma postura, claro. Bueno, y esta encuesta, a partir de esta encuesta elaborada por el IADEP sobre jóvenes, relaciones de pareja y malos tratos en el noviazgo, realizada también por la Asociación Civil Trama y el Instituto IADEP, ¿en qué se traduce? ¿En qué acción piensan ustedes que debería o debiera traducirse? Es decir, me refiero a cómo se puede modificar algún tipo de estos resultados. Simplemente concientizando. Sí, concientizando y particularmente desde el IADEP también lo que nos interesa en líneas generales es la incidencia en las políticas públicas. Claro. Digo, porque esto creemos que es, así como es un problema complejo que tiene distintos puntos, también desde el Estado, desde la sociedad civil, desde las organizaciones no gubernamentales, también hay que tratar digamos, como atacar el problema desde distintos ángulos. Y creemos que realmente a través de las políticas públicas esto tiene que ser un tema de importancia. ¿Y ustedes consultaron a los chicos si tenían presente los casos más resonantes el más resonante sin duda es el de Wanda Tadei? Nosotros también vivimos allí por la década del 90 el asesinato de Carolina Aló, de las 113 puñaladas, el caso de Wanda Tadei por un ex integrante de la banda Callejeros. ¿Ellos tenían presente estos casos? Si lo pudieron consultar, ¿no? Nosotros en la encuesta no consultamos eso porque lo que preguntamos claro, no buscan casuística. Claro, más que nada las percepciones y las sensaciones que tenían ellos respecto a estos temas. Sí. No el tema, pero sí salía en los comentarios, ¿viste? O sea, es como que son los temas resonantes y evidentemente los tienen presentes. Pero es como decíamos antes, son esos temas, son esas situaciones extremas, digo, sí, y lo ven como una cuestión condenable y todo lo que tiene que ver con esta cuestión más de percepción de la violencia simbólica o de la violencia psicológica es lo que en realidad no lo tienen presente y sobre lo que hay que trabajar. Sí, porque como decía antes Mariana, la violencia física o el golpe o el asesinato, llegando a ese punto, es la última parte, digamos. Es la última parte y además ya está condenado socialmente, o sea, no es que hace falta... Claro. Hace falta seguir trabajándolo, obviamente, pero digo, ya lo ven como algo condenable y que es un delito. El tema es todo lo que viene atrás para llegar a eso, digamos. Sí, ¿no? y en esto de políticas públicas, ¿cómo el docente, los directores de los colegios donde ustedes estuvieron, abordaron quizás conjunto a ustedes este tema de tratar esto con los chicos, o se aborda generalmente en el colegio? Si hay un gabinete que se especializa en esto, que puede llegar a detectar los casos, después qué camino se sigue para acompañar a los chicos. ¿Hay alguien que contiene a los chicos cuando se detecta un caso de una relación tóxica, para decirlo, o enfermiza en este sentido? En realidad hay dentro de la institución escolar, sí está el gabinete y van derivando, a través de las distintas instituciones locales, ¿no? En función de dónde esté la escuela. También hay como distintos momentos, porque también hay una ley nacional, desde el año 2006 está la Ley de Educación Sexual Integral, donde reviste carácter obligatorio justamente estos temas, la violencia, la perspectiva de género, ¿no? Las dinámicas entre los padres. Ahora, ¿se cumple eso fácticamente en los colegios? El gran problema, o uno de los grandes problemas, o un problema posible de la Ley de Educación Integral, que nosotros estamos en un sistema federal, un sistema de gobierno federal, donde las provincias en líneas generales adhirieron, lo implementan, pero el gran problema es que la ley, la implementación, cómo llega a la escuela. No hay un patrón, el patrón es quizás a veces la falta de implementación, pero hay escuelas que sí lo implementan. La idea es que sea transversal a las distintas materias, ¿sí? No es que se da en una materia puntualmente en Provincia de Buenos Aires en cuarto año, en salud y adolescencia, donde se trabajan puntualmente estas temáticas, pero también la idea, al menos la idea teórica de la normativa nacional, es que sea transversal desde inicial, ¿sí? Hasta los profesorados, que sea transversal en ciertas materias. Está costando la implementación, hay talleres de capacitación y demás, pero no es masiva, o al menos en los casos que tuvimos nosotras posibilidad de acercarnos y demás, no vemos una masividad, pero hay resortes institucionales donde esto a nivel local, a nivel provincial, se pueden derivar. Igual es complicada, la implementación tanto de la ley
como todo el tema de violencia, porque tiene que ver con reflexionar sobre las prácticas de uno mismo, ¿no? Digo, el docente que está a cargo de dar esos talleres tiene que reflexionar también. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, cuando son estas cuestiones que están tan arraigadas culturalmente, los procesos de cambio son mucho más lentos, porque digo, no es tan fácil, no es algo que se enseña y bueno, lo aprendí y digo, tiene que ver con una actitud en un montón de... Estar absolutamente convencido de Totalmente. esos temas, sin duda. Florencia, Mariana, gracias por haber estado con nosotros. Estuvimos media hora charlando con mucha información riquísima y aparte con una reflexión sobre lo que realmente está pasando hoy entre nosotros.